Hola amigos, bienvenidos a su canal Cazador de Realidades. Les saluda su anfitrión, Sarek Besar. Traemos para ustedes un nuevo video, un tema bastante curioso, bastante de interés. Pero de antemano queremos darles las gracias porque hemos visto que las suscripciones han aumentado en nuestro canal y también los comentarios. El tema que vamos a traer ahora es un tema bastante antiguo, pero que a medida que ha pasado el tiempo, las épocas, los imperios, también ha ido cambiando con el tiempo. Hoy nosotros, fieles a nuestro estilo polémico, traemos para ustedes un tema basado. Vamos a hablar sobre el Evangelio o la teología de la prosperidad. Le invitamos a que se quede con nosotros. Va a ser un video muy interesante. Créanme, quédese con nosotros porque van a ver algunas cosas que van a servirle mucho en su vida. Volvemos con el video, amigos, y el tema que nos atañe ahora es sobre la teología o el Evangelio de la prosperidad. Y nos vamos a dar cuenta que con el advenimiento de los nuevos milenios han habido cambios en las partes económicas, sociales, en las partes estructurales, en las partes ideológicas, la manera y la concepción del mundo y la concepción en sí de lo que son los logros humanos. Todo esto ha venido cambiando paulatinamente, el sistema monetario, etc. ¿Por qué no iba a haber un cambio en cuanto a la parte teológica o la manera de ver a Dios? Obviamente que iba a tener que darse el cambio debido a todas estas influencias que yo le he mencionado hace unos momentos. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio de la prosperidad, ¿a qué se refiere? Podría decir alguien, mire Sarek, ¿y esto qué es lo que usted me quiere explicar con esto? Porque yo he conocido del Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Juan, y el Evangelio de la prosperidad. Hermano, voy a explicarle algo y voy a decirle hermano porque en sí lo que esto quiere mostrarnos a nosotros es que todos somos hermanos. Pero aquí hay una situación. En el Evangelio de la prosperidad se incita, se induce, se enseña que la perfección cristiana, que usted siendo perfecto, usted va a lograr la completa salud y el completo bienestar económico. Y prácticamente que esto es lo que es la base del Evangelio de la prosperidad. Voy a repetirlo. El Evangelio de la prosperidad se basa en la perfección cristiana como la manera de obtener un grado alto de salud y prosperidad económica y opulencia. Pero amigo, eso no es lo que realmente dice la Biblia. Esto está un poco alejado de la realidad y nosotros ahora en el canal traemos algo de realidad, como siempre, un toque de realidad para usted. Vamos a hablar un poquito sobre la historia. Allá por 1800 hubo una persona de apellido Keynon que prácticamente es a quien se le da prácticamente el origen de cómo se fue dando la teoría de la prosperidad. Él mencionaba una frase muy famosa: lo que yo afirmo, eso es lo que yo poseo, a lo que en ese momento se le conoció como una confesión positiva. Ahora, como usted dirá, este evangelio corrió como fuego en todos aquellos países desarrollados de aquel tiempo. Estamos hablando para los años de 1850, 1900, donde las grandes campañas evangelísticas obviamente comenzaron a darse a nivel de todos los Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Esta confesión positiva, donde lo que yo confieso, eso es lo que obtengo, prácticamente es la base de lo que llamamos la prosperidad ahora. Sin embargo, hubo una situación que conllevó a que esto
se mejorara y se diera de una manera más candente. Y es que el desarrollo de estos países, como los países del norte, hicieron que las situaciones económicas, macroeconómicas, beneficiaran el desarrollo de esta confesión positiva. Ahora, esto no fue así en otros países con índices macroeconómicos más deficitarios. Ahora, ¿en qué se basa la teoría o el evangelio de la prosperidad? Bueno, se basa en que si usted es una persona fiel, si usted es una persona que tiene fe, si usted es una persona que cree en lo que usted dice, usted va a llegar a obtener dicho objetivo. Fíjese bien, va a depender de lo que usted dice, de lo que usted confiesa. Vuelvo a repetir otra vez el lema, confesión positiva. Cuando leíamos algunos documentos para poder hacer este video, vino a mi mente algo que pasó hace muchos años cuando era yo muy joven. Asistía a una iglesia de las Asambleas de Dios y llegó a mis manos un libro llamado La Cuarta Dimensión. El libro está escrito por un pastor coreano, Paul Yonggi Cho, donde él explica a través del libro algo sobre la confesión positiva. Ahora, para ponerle un poco de contexto, voy a decirle que el pastor Yonggi Cho, y todo mi respeto a su iglesia en Corea del Sur, es la iglesia más grande del mundo en la denominación de las llamadas Asambleas de Dios. Ahora, él a través de este libro habla sobre ciertas situaciones que tienen que ver con la teoría de la prosperidad. Le llamamos teoría porque no está demostrado, aunque en teología esto se llama el evangelio de la prosperidad. Y él habla sobre dos situaciones que tienen raíces puramente latinas. Habla sobre lo que es el logos y lo que es el rema. Y aquí es donde viene la situación, porque cuando hablamos de logos, estamos hablando de el hablar por hablar, el decir sin ningún tipo de efecto sobre la palabra. Pero cuando nosotros hablamos sobre rema, según la teoría de la cuarta dimensión, estamos adquiriendo el poder para que nuestras palabras tengan un sentido productivo en lo físico, en lo espiritual, en lo ambiental, de lo que nosotros estamos confesando. Y les seré muy honesto, yo muchos años estuve practicando el evangelio de la prosperidad. Y siempre me hacía una pregunta: ¿qué tengo que hacer para que tú me bendigas? Porque era una persona fiel, creyente, era una persona que trataba de ser una persona de fe, mas sin embargo, las cosas no ocurrían, no pasaban. Lo que yo pedía, en lo que yo creía, no pasaba. Entonces, había una doble carga para mí, porque no obtenía lo que yo deseaba y porque me sentía un mal cristiano debido a que mi fe era insuficiente. Y de eso es lo que queremos hablarle a nosotros, a usted ahora. ¿Cuáles son prácticamente los puntos principales que abarca el evangelio de la prosperidad? ¿Cómo puede usted identificarlo en su vida, en la vida de sus personas que están alrededor suyo, para que no se sienta defraudado con Dios? Porque de hecho voy a decirle que Dios jamás lo ha defraudado. Eso es un hecho. Ahora, vamos a mencionar 5 puntos principales sobre el evangelio de la prosperidad. Usted analícelos con su familia a la luz de la Biblia, porque ahora en este momento, en este video, no vamos a sacar la Biblia ni versículos, porque no se trata de demostrar o no demostrar lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros le vamos a dejar esta verdad aquí plasmada para que usted sea el que busque a través de los puntos bíblicos si esta parte del evangelio de la prosperidad realmente tiene una base fundamental
y hermenéutica, bíblica y teológica. El primer punto es que la sanidad divina es obtenida por los creyentes a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. Ahora, fíjese bien, no es consecuencia de la fe, sino es consecuencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. El segundo punto importante es que el deseo de Dios es que todos nosotros, los creyentes, cristianos, seamos prósperos financiera, física y espiritualmente. El tercer punto de esta teología es que el creyente debe reclamar la salud y la prosperidad sin percibir con los sentidos todo el ambiente externo que le rodea. Es decir, vamos a negar lo que vemos, lo que palpamos, lo que percibimos, porque nosotros ya hemos reclamado la bendición financiera y la salud. La cuarta opción, la cuarta situación es que el creyente debe experimentar lo que en el pentecostalismo, que es una de las denominaciones cristianas, el bautismo en el Espíritu Santo, y esto implica el don de hablar en lenguas angélicas. Y el quinto punto es que muchos de las personas que nos predican el Evangelio de la prosperidad van a referir que han sido guiados por ángeles o seres superiores. Busque cada una de estas cosas, amigo. Cada una de estas cosas usted puede buscarla a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, ya sea la Biblia cristiana o la Biblia católica, y usted vea realmente los contextos que hay para interpretar esto. Porque así como un código penal puede interpretarse de varias maneras, dependiendo del punto de vista, la Biblia es un libro que se puede interpretar de esa misma forma. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar que nosotros practicamos el Evangelio de la prosperidad? Bueno, primero porque nosotros vamos a hacer énfasis en que nuestro cuerpo tiene que ser sano, porque somos creyentes y tenemos fe. Y lo creemos porque lo creemos, no tomando en cuenta, fíjese bien, la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Esa es una de las cosas. Otro es que estamos haciendo un énfasis exagerado en cuanto a las ofrendas, las donaciones y los diezmos. Ahora, fíjense bien, este es un punto bien importante del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otra de las situaciones como las frases de la multiplicación. Y es pero muy común escuchar, si tú le das $10 a Dios, Él te lo va a multiplicar 100 veces. Y en una parte del Evangelio de San Marcos, no voy a mencionar el versículo porque usted lo va a buscar, yo se lo aseguro, dice que hay de aquellos que perdieren un hermano, una esposa, un hijo, porque dice el Señor, por cierto os digo que ustedes ganarán 100 veces más. Pero hay una pequeña expresión al final donde dice, van a ser perseguidos. Esa es la parte que no te hacen énfasis. Ahora, aquí viene una situación. Si nosotros tomamos el Evangelio de la prosperidad de manera literal, tal como nos lo han planteado, usted va a recibir 100 hijos, 100 suegras, 100 padres y 100 madres. Porque lo tomas literal. Estamos hablando literalmente. Aquí es donde usted tiene que empezar a hacerse ciertas preguntas. Tiene que empezar a indagar en las personas que son sus guías espirituales para que le expliquen, le enseñen desde el punto de vista teológico y espiritual qué significa cada cosa. Ahora bien, hay situaciones que se dan cuando se habla sobre el Evangelio de la prosperidad. Y una de las situaciones bien marcadas es que se trata de hacer persuasión en aquellas personas que reciben el mensaje, tratando de persuadirles a que den ofrendas, a que den su diezmo a través de mensajes que van
desde ese punto de vista, de persuasión. Hay repetición del objetivo de que usted tenga que dar para tratar de una manera u otra, según dice el autor que estoy tratando ahorita, después le doy el nombre en el artículo, tratar de sustituir su sentido crítico. Ahora, fíjese bien, una de las situaciones que se ven bien comunes es que en el Evangelio de la Prosperidad se rechaza totalmente todo lo que tenga que ver con la pobreza, el sufrimiento, la prueba, las enfermedades, y es donde se comienzan a usar ciertos eslogans, como por ejemplo, Dios es rico, yo soy rico. Si yo soy hijo de un rey, por ende, yo soy un príncipe. Y eslogan como la enfermedad es del diablo o la enfermedad es una maldición. Como ve usted, hermano, como ve usted, amigo, como lo está viendo, amiga, es un tema polémico. Estamos trayéndole estos temas para que usted vea la realidad. Ahora bien, la pobreza, la enfermedad y la muerte no forman parte de lo que son los mensajes del Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente este no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es siempre proveerle de abundancia económica, material, de que usted adquiera una posición social más alta, de que usted sea sano físicamente, mientras usted sea un buen cristiano, mientras usted pueda aportar para el reino de Dios. Ahora, se supone que anteriormente mencionamos que Dios es rico. Entonces usted obviamente saca la pregunta, si Dios es rico, ¿para qué necesita dinero? Obviamente, ¿para qué necesita de mis ofrendas? ¿Para qué necesita de mi diezmo? Ahora, estas son cuestiones muy, muy delicadas de cada persona y la manera en la que usted va a ver su fe. Hace muchos años, uno de mis hermanos en carne me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. En ese entonces, yo asistía a una iglesia restaurada, pero mi diezmo lo daba en otra iglesia. La expresión que él usó fue esta, así de sencilla. Me dijo, tú no vas a comer a la Pizza Hut y después a pagar al pollo campero. Tú tienes que pagar donde tú comes, donde tú recibes el alimento espiritual. Mira, hermano, cosas como estas son muy, muy, muy comunes en un montón de comunidades cristianas. Créame, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo estamos hablando porque lo sabemos. Y creemos que estos temas son de importancia. Voy a mencionarle una situación. El Evangelio de la Prosperidad hace que usted llegue a un punto en que usted necesita dar algo, porque cree que al dar algo usted va a recibir algo a cambio. Ahora, si usted va directamente a la fuente, si usted va directamente a donde está la fuente de la realidad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, usted se va a dar cuenta que usted es bendecido por una sola razón. El amor de Dios está sobre su vida. Y aquí vienen situaciones que no caben en el Evangelio de la Prosperidad. Por ejemplo, todos los hermanos tienen que ser, deben tener beneficios económicos. Pero ¿por qué algunos hermanos los tienen y otros no? Se podría preguntar usted. Porque nos vamos a hacer esas preguntas ahorita. Vamos a tratar de darle solución y respuesta a estas preguntas. Porque hay hermanos que dando su diezmo, que dando su ofrenda, de repente tienen cáncer. ¿Le faltó la fe? ¿O le faltó la fe a la familia, a los hijos? Porque hay personas que no trabajan, fíjense bien, no trabajan y quieren ser bendecidos económicamente. ¿Cómo es posible esto? Si usted sabe que Dios va a bendecir el fruto de su trabajo. Pero habemos personas que creemos que con solo el hecho de creer que Dios va a proveer sin hacer algún esfuerzo
en particular vamos a ser bendecidos económicamente y financieramente? Estas son preguntas que usted tiene que hacerse, amigo. Tiene que hacerse, amiga. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de la Prosperidad, todo es algo como mágico, como que usted lo declarara y eso fuera hecho, sin tener en cuenta, amigo o amiga del canal, la opinión de Dios. Y cuando hablamos de la opinión de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, de la voluntad absoluta de Dios para bendecir su vida en el momento en el que Él quiera hacerlo, para sanarle o para que usted pase a través de una enfermedad en el momento en el que usted lo esté pasando. Todos nosotros nos hacemos llamar cristianos. Algunos son pentecostales, otros son bautistas, otros son de iglesias restauradas, otros son de apóstoles y profetas. Cada uno de ellos, mis respetos para sus creencias. Pero solo hay una forma en la cual Dios funciona. Y es cuando usted pone a Dios en el centro de su vida, no como una prioridad más. Cuando habla de prioridades quiere decir que hay una escala de arriba hacia abajo. Cuando usted pone a Dios como el centro de su vida, las cosas empiezan a pasar en el momento, de la forma en la que Dios quiere que pasen. Esto no es, amigo, una situación de confesión positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando este evangelio falla? ¿Qué pasa cuando esta teoría de la prosperidad le falla a un cristiano? Y está pidiendo un vehículo de último modelo, y está pidiendo, por ejemplo, una casa, o está pidiendo y está diezmando y ofrendando por años para tener un buen empleo o sacar una carrera universitaria, y lo cual no sucede. ¿Por qué, amigo? Porque negaron nuestros sentidos. Porque la confesión positiva hace que usted no vea las situaciones que están a su alrededor, las dificultades socioeconómicas que usted está pasando, el implemento de los gastos en casa, el nacimiento de otro hijo, el aumento en la canasta básica. Estas son cosas que son reales y son tangibles. Son cosas que están pasando diario a diario en nuestra vida. El dinero vale menos, todo está más caro. Y pareciera de que como que Dios se resiste a poderle dar eso que usted está pidiendo, o que su fe está tambaleando. Entonces, ¿qué pasa en esta persona? En esta persona que ha puesto todo su fe en esa confesión positiva y en esa creencia de que si él cree y hace todo lo que se le pide, él va a lograr esta independencia económica, esta prosperidad, esta opulencia, este cambio de estatus social, esta salud perdida, esta falta de enfermedad. ¿Qué pasa cuando esta persona no lo logra? Se frustra y se enoja. Y no se va a enojar con la iglesia, no se va a enojar con el pastor, se va a enojar con Dios. Porque en la mente de esta persona, Dios no le dio eso porque no quiso. Y dos, porque no tuvo fe. Porque la mayoría de las personas, siempre que algo no sucede en nuestra vida, que nosotros estamos deseando, pidiendo con fe, entre comillas, no sucede, nosotros tenemos la culpa porque nuestra fe no es suficiente. Y le vienen y le mencionan aquel versículo donde dice, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, y le explica el pastor que el grano de mostaza es una cosa ínfima y ni siquiera así es tu fe. Usted puede que esté pasando por una situación similar y voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted está viviendo el evangelio y la prosperidad? ¿Está diezmando, está ofrendando, se está esforzando para conseguir algo y cree que por confesarlo positivamente eso va a llegar a su vida? ¿O está esperando que Dios haga las cosas en el tiempo que tiene que hacerlas, si es su voluntad? Le pregunto esto porque puede ser que usted sea de esos miles, cientos de cristianos que están frustrados, molestos,
porque no han conseguido lo que han querido. Sencillo. Sencillo. No han puesto a Dios donde debe ser. Pusieron su creencia de la prosperidad como el centro de su vida. Y esa creencia en esa prosperidad, en esa salud, no funciona. Esto funciona en el orden. Cuando usted pone a Dios en el centro de todo, Él comienza después a hacer las cosas a su manera. No como usted quiere, amigo. Recuerdo ese libro de la cuarta dimensión perfectamente. Y usted puede buscarlo en cualquier librería cristiana como La Cuarta Dimensión de Paul Yong-Ki-Cho. Este pastor comenzó desde muy abajo en Corea del Sur y pasó mucho tiempo pidiendo una bicicleta para poder ir a predicar. Pero él enseña que para poder pedir usted tiene que pedir con detalle. El color, el modelo, esto y aquello, sí, excelente. Funciona, sí funciona. El rema funciona, sí funciona. Lo hace la fe, pero no solo la fe. Hay que tener otros componentes para lograr milagros. Los milagros son reales y son frecuentes en la vida de las personas. Pero no son porque nosotros los creemos. No somos nosotros los que lo hacemos al confesarlo de manera positiva. Esto sencillamente se da por la pura misericordia y el poder y la voluntad de Dios. Amigo, yo sé que este video va a ser un poco polémico, por no decir muy polémico, pero quiero decirle una cosa. El reino de Dios no se gana con el diezmo ni con la ofrenda. No se gana estando de rodillas. El reino de Dios se lo ganó usted por pura misericordia. Se lo ganó porque usted cree que Jesucristo es su Salvador. Y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso a usted lo hace salvo. Pero luego de eso, usted debe luchar en la parte puramente material para poder lograr lo que usted quiera lograr, desde el punto de vista económico y social. No crea que porque usted confiese que va a ser doctor, automáticamente usted va a ser doctor. Va a tener que pasar largos años de estudio, con un montón de pruebas, con un montón de situaciones difíciles. Y le digo, un doctorado no necesariamente en medicina, puede ser un doctorado en otra cosa. Lo mismo le va a pasar si usted quiere ser, o su hijo quiere ser arquitecto o contador. Va a tener que levantarse todas las mañanas temprano, ir a la universidad, pagar la cuota de la universidad, aguantar hambre, desvelarse, etc. Ese es el esfuerzo que le toca hacer a usted. No hay palabras mágicas aquí, amigo. El Evangelio de la prosperidad es la manera en la que nos han presentado a nosotros. El Evangelio. Y el verdadero Evangelio se resume en cosas sencillas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amigos, sé que este video va a ser polémico, como le digo anteriormente. Esperemos que más de alguno vaya y confronte lo que yo le estoy diciendo a la luz de la Biblia y vea en ella dónde está la realidad. Porque voy a volverle a decir lo mismo, amigo. Aquí, esto que está viendo acá, amigo, es el manual de instrucciones para la vida. Todo lo que usted necesita está allí. Esperamos que este video le haya servido a usted para cuestionar algunas cosas. Amigos, nos despedimos desde el canal, siempre deseándoles muchas cosas buenas y positivas a ustedes, pero también pidiéndole que se esfuerce para lograr lo que usted quiere en su vida. Se despide desde Cazador de Realidades, Zaret Pesar.